más, chicos? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar algo llamado el teorema de Bayes. El teorema de Bayes se basa en una formulita que dice probabilidad de un evento A, dado que ya nos ha ocurrido un evento B. Esto también va un poquito cercano a la probabilidad condicional o la probabilidad que hacemos de la unión. ¿Listo? Entonces, pendientes. La fórmula dice la siguiente. Arrancan con la misma letra que aparece acá. Entonces, probabilidad de A, probabilidad de que ocurra ese evento. Debemos conocerlo. Multiplicada por la probabilidad de lo contrario, es decir, de que ocurra B, dado de que ya ocurrió A. Tenemos que averiguar esta información también, ¿de acuerdo? Finalmente, esto va dividido en la probabilidad de que ocurra el evento B. Este es el famoso teorema de Bayes y es el que vamos a trabajar. La mejor forma de entenderlo pues, es ver un ejemplo. Aprovechando la situación actual, pues vamos a utilizar un problema que tenga que ver algo similar. Dice acá, en cierto país donde la enfermedad X es endémica, se sabe que 12% de la población padece dicha enfermedad. Se dispone de una prueba para detectar la enfermedad, pero no es totalmente fiable, ya que da positivo 90% de los casos de personas realmente enfermas y da un positivo al 5% de personas sanas. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sana una persona de la prueba que le ha dado positivo? Entonces, este es uno que nos aplica mucho a la situación actual en cuanto a si una prueba es positiva y si es un verdadero positivo o si es un falso positivo. En esto vamos a utilizar un método que es el método del diagrama de árbol. Vamos a ver que es un poquito más rápido de hacer, aunque hay un método que es el método de la cajita, crear una cajita con toda esta información y esa nos ayuda a responder un poco más rápido. Vamos a mirar entonces cómo viene dado esto. Entonces leyendo acá el problema, nos dice, en cierto país la enfermedad se sabe que un 12%, entonces vamos a arrancar acá partiendo de las primeras ramas, que es, está enfermo, ¿sí? Entonces enfermo o infectado, hablemos de infección, infectado y el no infectado. El infectado dice que hay un 12% de probabilidad. Recuerden que pues, entonces el no infectado debe completar el 100, así que será el 88% de probabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, eh, de este 12% que está infectado, entonces existe la posibilidad de que le hagamos la prueba y que le aparezca positivo o le aparezca negativo. ¿Listo? Entonces nos dicen que la persona está infectada y de un positivo, hay un 90% de los casos en que ocurre eso. O sea, si está enferma y le dio positivo. Está enferma y no le da positivo, sería lo que le falta acá, que sería un 10%. ¿Listo? Acá pasa lo contrario, entonces dice, bueno, si usted no está enfermo, pero le da positiva la prueba, ¿sí? ¿Cuántos hay de eso? Entonces decían que era un 5% de los casos. Por lo tanto, que no esté enfermo y le dé negativo, hay un 95% de los casos que ocurre esto. ¿Listo? Entonces, para calcular la probabilidad de que la persona esté infectada, ¿sí? Y le haya dado positivo, debemos multiplicar estos dos resultados. Tengan en cuenta que cuando vamos a multiplicar porcentajes, lo mejor es pasar a decimales. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a hacerlo. 0.12 por 0.9 y esto nos da un 0.100, un 10,8%. Entonces, al multiplicar estas dos, repito, nos da 1 que 10,8% de probabilidad de que esto ocurra, de que la persona esté infectada y le dé positivo. ¿Listo? Aquí sería, cambiando acá en la calculadora, tendremos que cambiar ese 9 por el 10% y nos da un 3, eso sería un 1,2% de probabilidad de que esto ocurra.
de igual forma lo vamos a hacer con las otras. Entonces en este caso cambiamos ese 12 por el 88 y cambiamos ese 1% por el 0.05, que es el 5%. Y ahí nos da un total de 4.4%. 4.4%. Y en la última cambiamos ese 0.5 por 95% y nos da 83.6%. 0.6%. Si sumamos esto, el total nos tiene que dar el 100%. Es para que lo tengan presente. Entonces ya con esto podemos resolver el problema que nos está solicitando. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté sana una persona? Entonces vamos a escribir eso. ¿Cuál es la probabilidad de la que la persona no esté infectada, esté sana? Dado que le ha dado positivo, entonces le dio positivo. Entonces, ¿cómo calculo yo eso? Digo, listo. Recuerden, empiezo con la probabilidad de que la persona realmente esté sana. Entonces sería probabilidad de que no esté infectada por la probabilidad, y ahora la escribo al revés. La luz nos ayuda así. Listo, la probabilidad de que la persona dé positivo, pero no esté infectada. ¿Listo? Y esto lo vamos a ir en la probabilidad de que sea un positivo. ¿Listo? Estos valores los vamos a sacar del árbol que tenemos arriba. Vamos a arrancar pensando en esta probabilidad de que no esté infectada. La probabilidad de que no esté infectada es de 0,88%. O el 88%. ¿Listo? Luego la probabilidad de que dé positivo siendo de que está infectada. Entonces, está infectada y de positivo es un 5 acá. Entonces nos da 4.4%, o sea, 0,044. ¿Listo? Y finalmente la probabilidad de que dé positivo, la probabilidad de que dé positivo en este caso es la probabilidad total de positivo de sumar estas dos. Entonces nos da 14,12, sería 14,12, pero en porcentaje, eso es en porcentaje, lo quiero en decimal, me queda de esta manera. Entonces entro a trabajar esto en la calculadora, veamos cómo nos queda. Entonces voy a poner la fracción y ponemos 0.88 por 0.044 dividido y nos dio 0.14. Y esto nos da un resultado total del 27.4%. Así que esta probabilidad es del 27,4%. Es la posibilidad de que ocurra esa pregunta que nos han hecho. Listo, chicos, entonces es la forma de hacerlo con el diagrama de árbol, repito. Pero vamos a ver un ejercicio donde utilizamos la caja. Es un poco más cómodo. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a resolver entonces este ejercicio para entender un poquito más el teorema de Bayes. Dice acá, en un taller se elaboraron 1000 camisetas de fútbol a partir de la siguiente tabla calcular. Entonces la tabla nos muestra que hicieron un total de 1000 camisetas, 600 que eran de la Juventus, 400 del Manchester, salieron 823 camisetas buenas, pero salieron un total de 177 defectuosas. Y aquí está cuántas de cada una, entonces 508 buenas de las de Juventus, 92 defectuosas de Juventus y así sucesivamente. Con esta información, estas tablas son muy prácticas, nos ayudan a calcular muy bien estos procesos. Entonces acá dice, vamos a contestar las diferentes preguntas. Algunas van a tener con una probabilidad simple, otras son probabilidad del teorema de Bayes.
Entonces dice acá, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. Defectuosa son 177. Entonces tenemos que defectuosas, el total eran, vamos a ponerle así, defect. La probabilidad para que sean defectuosas, pues tenemos que tener cuántas son defectuosas, y eran 177. Y recordemos que se elaboraron 1000 camisetas. Entonces es muy sencillo, simplemente en este caso hacemos esta división, ¿sí? Que nos da un 17,7%, ¿sí? Al hacer la división en realidad pues nos va a aparecer el número 0,177, pero al correr la coma, como lo hemos dicho en ejercicios anteriores, entonces al correr dos lugares nos aparece la expresión porcentual. Entonces esta ya es la respuesta a esa primera pregunta. La segunda pregunta nos dice la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea del Manchester. Entonces tenemos probabilidad de que sea del Manchester. Entonces son 400 camisetas que hicieron del Manchester sobre 1000. Y en este caso nos da 0,4. O sea, un 40% de probabilidad de que comprar una camiseta al azar sea del Manchester. Esa también es una probabilidad simple. Vamos con la pregunta C. Dice, si un hincha compra una camiseta del Manchester, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Aquí es donde vamos a trabajar nuestro teorema de Bayes. Entonces, rápidamente sería probabilidad. Yo compro una camiseta del Manchester y quiero saber si es defectuosa. Entonces la pregunta es, ¿será defectuosa sabiendo que compro una del Manchester? Esa es la pregunta. Y esa es la probabilidad, dado que entonces el evento seguro para nosotros es que él la compró del Manchester. Él afirma que la pidió del Manchester. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad que le salga defectuosa. Recuerden la fórmula. Entonces la fórmula está dada por la probabilidad de que sea defectuosa multiplicado por la probabilidad, y esta es una condicional, pero la condicional contraria, es decir, la probabilidad de que sea del Manchester, dado que me salió defectuosa. Y esto se divide, acerquemos acá otra herramienta, esto va dividido en la probabilidad de que la camiseta sea del Manchester. ¿Listo? Entonces, una forma de recordar cómo va esta fórmula es, si empiezo con defectuosa, aquí voy a ir con defectuosa. Sigo con Manchester, acá sigo con Manchester, vuelvo a decir, empiezo con defectuosa, termino con Manchester. Entonces, listo, ¿qué necesitamos acá? Pues tener estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Entonces, defectuosas son 177, de hecho esa fue la primera pregunta, ¿no? Entonces son 177. Vamos a anotar ese resultado en esta. Entonces recuerden que eso es de 0,177. Esa fue la probabilidad que nos resultó de que fuera defectuosa. Una X más pequeña, listo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea del Manchester si es defectuosa? Aquí la tablita es muy práctica. Entonces, aquí tenemos las defectuosas. ¿Cuántas son del Manchester? 585. Entonces son 85 de 177. Recuerden que estamos en defectuosas porque eso es lo que nos están asegurando. Entonces son 85 de 177. Vamos a anotarla como fracción. 85 sobre 177. Listo, vamos a hacerla como fracción por el momento porque pues esta nos va a dar un decimal un poco feo, por decirlo así. Ahora trazamos la rayita, separado fraccionario, y vamos con la probabilidad de que sea el Manchester. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea el Manchester?
La probabilidad de que sea el Manchester, ya lo habíamos dicho acá, era el 40%, ¿sí? Recuerden en el punto anterior. Entonces 0,40. Esta es la operación que debemos realizar. ¿Listo? Vamos a hacerla incluso acá. Aprovechamos la calculadora y entonces vamos a hacer esa operación directamente aquí. Entonces nos queda 0,177 multiplicado, y aquí vamos a poner 85 sobre 177 sobre 0,40 y nos da 17 de 80, aproximadamente es 21,25% de probabilidad. ¿Listo? Entonces anotémoslo por acá. 21,25 es igual a 21,25% de probabilidad de que mi camiseta sea defectuosa, siendo que la compré del Manchester. Listo, vamos con la última pregunta a ver qué nos dice. Si un hincha compra una camiseta de la Juventus, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Entonces, de nuevo, probabilidad de que salga defectuosa, siendo que compré mi camiseta de la Juventus. Entonces, recuerden, arrancaríamos igual. Probabilidad total de que sea defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Por la probabilidad, se va en dado que entonces es al revés. O sea que probabilidad de que sea de la Juventus, dado que es defectuosa. Y esto va sobre la probabilidad de que sea de la Juventus. Listo, vamos a buscar entonces esa información en la tabla. Entonces será 0,177. Ahora esta es nueva para nosotros, la probabilidad de que sea de la Juventus, siendo que es defectuosa. En la tabla me paro en la zona de defectuosas y miro cuántas son de la Juventus, son 92. Entonces 92 es 177, para anotarla así. 92 es 177 y esto va sobre nuestra probabilidad de que sea de la Juventus. Pero recordemos, si la probabilidad de que fuera el Manchester es del 40%, pues de que sea el Juventus debe ser del 60%, o sea 0,6 o 0,60, porque ese sellito se puede obviar también. Entonces hagámoslo de nuevo acá, listo. Entonces la primera probabilidad es la misma, pero ahora es de que sea de la Juventus, ya no son 85 sino son 92. Y abajo tenemos la probabilidad total de que sea de la Juventus, entonces es del 60%. Como les decía, si quieren pueden obviar este cerito, no es necesario ponerlo. Nos da 23 de 150, que aproximadamente es 15,3% de probabilidad. Entonces recordemos que es lo que estamos respondiendo acá. Es la probabilidad de que si yo compro una camiseta que es de la Juventus me salga defectuosa. Tiene un 15,3% de probabilidad. Listo, chicos. Esto es entonces el famoso teorema de Bayes y es lo que vamos a trabajar con el taller que estamos realizando.